Hay una fuente en nosotros, Señor, que salta para la vida eterna. Hay una fuente, Dios, que sale de nuestro espíritu, que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración, que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza. Es un río de alabanza, de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, Señor. Recíbelo, Honrando al Señor Jesús, Oh Dios, somos la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y nos reunimos en su nombre, reconociendo su presencia fiel ahora mismo entre nosotros. Por lo que alegremente y con gratitud nos disponemos a recibir su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Hola hermanos ICD, Dios les bendiga.
Es un placer para mí volver a poder compartir con ustedes un estudio de la palabra. Y quería compartir con ustedes ese tema del siervo líder. Antes de empezar, quiero orar. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad, Señor. Yo pido que abre nuestros oídos, Señor, para oírte. Ayúdanos, Señor, de tomar tu palabra, Señor, y digerirla, Señor, recibirla con gozo. Señor, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas, Señor. Cuando tu palabra choca con nuestros pensamientos, Señor, que cedemos a nuestra manera de pensar para ser transformados a la manera que tú piensas, Señor. Queremos ser como tú, Señor. Queremos crecer, queremos ser siervos líderes, Señor, como nos has llamado de ser. Es en el nombre maravilloso de Jesús que oramos. Amén. Pues, hermanos, no sé si están conscientes, pero hemos sido llamados de ser seguidores de Jesús, ¿verdad? Y imitadores de Él. Jesús, antes de su crucifixión, hizo algo raro. La noche anterior, Él lavó los pies de sus discípulos y Él hizo eso y les dijo que aunque Él estaba haciendo ese trabajo del esclavo más bajo de la casa, Él les dio una instrucción muy importante que debemos poner mucha atención. Él dijo, pues si yo en Juan, el Evangelio de Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Entonces Jesús definitivamente se puso, bajó de ser un siervo, ¿verdad? Pero no solo eso, Él nos mandó también de ser siervos. Pero también Jesús era el mejor líder que ha existido jamás. Entonces, significa que tenemos el llamado de ser siervo y ser líder, porque Jesús nos llamó a ser seguidores de Él, como imitadores de Él. Pero Jesús balanceó perfectamente ser siervo y ser líder a la vez. Y nosotros hemos sido llamados de seguir su ejemplo. Pablo también nos mandó de seguirle a Él como Él siguió a Jesús. En Filipenses 2, 6 y 7, Él nos dijo que debemos también seguirle a Él en ser siervos. Filipenses 2, 6 y 7 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, transformando
forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces aquí podemos ver como primer punto el siervo líder que debemos ser primeramente es humilde. Imagínense Jesús siendo Dios, se humilló para ser un hombre y no solo un hombre, sino un siervo. Y la característica principal de un siervo líder es la humildad. Aquí en Honduras la palabra humilde ha tomado el significado de ser pobre, alguien que no tiene recursos. Como cuando dicen, sí es una familia humilde. Pero la palabra no significa pobre, sino la ausencia de soberbia. La soberbia es simplemente creer que yo o nosotros podemos ejecutar nuestras labores para Dios sin que Dios está involucrado en todo. Por el otro lado, la humildad que debemos mostrar y modelar delante de los demás es lo contrario, es de despojarnos de nosotros mismos y ser consciente de lo que dice en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Jesús nos dice que nada podemos hacer sin él. La creencia que yo puedo o nosotros podemos sin Dios es una mentira. Debemos y tenemos que recibir todo para poder hacer la obra de Dios. Tenemos que recibir todo de Él. Y también para traer la gloria a Él y no a nosotros. No somos capaces, solo Dios lo puede hacer a través de nosotros. Tal vez estás pensando, ¿qué tal si sigo haciendo las cosas a mi manera? Las cosas me han salido bien, mostrando que eso muestra que somos soberbios. Y como dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, si hemos dado cuenta que no podemos hacer nada sin Él, nos lleva a nuestro segundo punto. Un siervo líder busca primero a Jesús. Como seguidor de Jesús, no quiere decir que no vamos a tener dificultades con nuestras interacciones con personas, las que faltan motivación, las que están pensando en las dificultades que están pasando, que necesitan de nuestra ayuda. Eso nos puede desgastar fácilmente. Nosotros no tenemos recursos sin límites como Dios. Nuestros recursos mentales, físicas, emocionales son limitadas, pero Dios no tiene límites. Y si buscamos primeramente a Jesús, en Él podemos tener los recursos necesarios, como permanecer en Él, como los pámpanos en la vid. Por eso tenemos que seguir buscando a Jesús.
y no solo buscarlo, sino permanecer en Él. Y el grado en que podemos permanecer en Él depende de la profundidad de nuestra comprensión de quién es la vid y quién somos nosotros, como los pámpanos. Es decir, más que entendemos quién es Él y quién somos en Él, más podemos permanecer en Él, porque nos damos cuenta de cuánto necesitamos de Él. Podemos permanecer más consistentemente si comprendemos y creemos sinceramente en su amor, poder, gracia, fidelidad, misericordia, compasión, paciencia, paz y gozo. Y no es cierto, hermanos, que necesitamos tanto de todo eso que tiene Jesús. Pues es sumamente importante que maduramos en nuestro caminar con el Señor. Tenemos que saber quién somos en Cristo, nuevas creaciones, hijos, amigos, hermanos, la novia de Cristo, amados de Él, santos, herederos de Dios, y que Él nos ha dado. Pues en Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, si queremos ser los líderes que Dios quiere que seamos, tenemos que poner en práctica la humildad y buscar y permanecer constantemente a Jesús. Pues en Hebreos 11:6 también nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces tenemos que creer que Él está allí y tiene todo lo que necesitamos para cumplir con lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, el tercer característica del siervo líder es que él o ella ama a Jesús. Todo el mundo dice que ama a Dios, pero las escrituras son claras, hermanos. Y nuestro amor por Dios se muestra por la obediencia. Mire lo que dice en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también en Primera de Juan 5:3 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es bien claro allí. Un problema de desobediencia con Dios en nuestras vidas es que en verdad un problema de amar a Dios. Si estamos en desobediencia a Dios, tenemos que reflexionar en cuánto amamos verdaderamente a Él. Si queremos ser guiados por Jesús, seremos dispuestos a obedecer, no importando el costo. La obediencia consiste en 3 componentes. Aquí están: cuando actuamos o hablamos, cuando el Señor indica, no antes ni después. Debemos obedecer nuestras autoridades. Para ser obediente tenemos que obedecer en el momento. Para Dios el tiempo
es importante. 2, ¿cuánto? Dios pide obediencia total. Entonces, ¿cuánto? Total. Obediencia parcial es desobediencia. Y 3, ¿cómo? No debemos obedecer con una mala actitud, sino con gozo, sin murmuración, porque sabemos que Dios está en control y que su voluntad es inmejorable. La siguiente característica de un siervo líder es que en todo está sirviendo a Jesús, no a los demás, sino a Jesús. En la economía bíblica, el líder es siervo de todos. Jesús lo dijo así cuando sus discípulos le preguntaron quién sería el mayor de todos ellos. Y Jesús dijo en Mateo 23:11, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Jesús puso un grito, Jesús puso un giro interesante en este concepto cuando él estaba enseñando acerca del día del gran juicio en Mateo 25, 34 al 40. Dice entonces, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pues, en otras palabras, el líder cristiano tiene un significado más profundo. No debemos ser meramente serviciales, sino debemos servir a los demás como si fuera Jesús mismo que estamos sirviendo. Y eso nos hace llegar a nuestro penúltimo punto, que el siervo líder exalta a Dios sobre todas las cosas. Ser un siervo líder como Jesús es liderar no para la gloria de uno, no para la gloria de uno mismo, sino para la gloria de Dios. Como dice aquí en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y también en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que tener sumo cuidado de no tomar la gloria nosotros. Como hemos dicho, no podemos hacer nada sin Jesús. Entonces, si logramos algo, es porque Él nos ha dado la capacidad. Y Dios quiere que su nombre sea glorificado. No tu nombre, no mi nombre. En toda la tierra, por sus obras de amor y poder hecho a través de sus hijos. Entonces, hermanos, no tenemos que
no caer en la trampa del enemigo y empezar de que lo que hacemos para Dios suba a la cabeza, sino recordar siempre que es Jesús y que Él recibe la gloria. Entonces, el siervo líder es humilde, busca a Jesús, ama a Jesús, en todo sirve a Jesús y exalta a Dios sobre todo. Y el último punto es, el siervo líder es transparente. Pablo explicó en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En el libro de Efesios, o la carta de Efesios, el siguiente párrafo, Pablo exhorta ser imitadores de Dios, caminando en amor, huyendo de la inmoralidad, aprendiendo lo que es agradable al Señor y dando gracias en todas las cosas. Y en Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El siervo líder debe ser transparente, debe ser lleno de integridad, que sea quien es, no fingiendo ser alguien que no es. Entonces, así fue Jesús y así debemos ser nosotros. Pablo era un hombre que criticaban porque él era supuestamente pequeño de estatura, decían que él era potente en palabra escrita, pero en persona era débil. Pero Pablo no quiso ser alguien que no era y solo quiso ser transparente y servir a su Señor Jesús. Entonces, repasamos nuestros puntos de ser un siervo líder. Y hermanos, tenemos que ser líderes, siervos líderes, porque Jesús nos ha llamado a este gran llamado de ser líderes. Cada uno puede ser un líder de diferente forma dentro de lo que hemos estudiado. Se puede ver muy diferente, pero el resultado es igual. Entonces el siervo líder es humilde. Separado de Jesús, nada puede hacer. Y eso nos hace buscar primeramente a Jesús. Y mientras Jesús se revela y revela su plan que Él está haciendo, podemos amarle primeramente a Jesús con nuestras acciones obedientes y colaboración con Él nos hace servirle a Él. Estamos sirviendo a otros con amor y como Jesús dijo cuando sirvieron a otros que servimos a Él, y eso nos da oportunidades a exaltarle a nuestro gran Dios, nuestro precioso Salvador, dándole gloria a Él y maximizando la fidelidad de nosotros. Entonces, hermanos, anímanos de ser siervos líderes. Vivimos en un tiempo de escasez de líderes. El mundo en este tiempo necesita líderes como Jesús. Y nosotros tenemos todo el poder de Él para hacerlo. Entonces,
les invito a unir conmigo en oración para terminar. Padre Celestial, gracias por el gran ejemplo de Jesús que nos salvó, que dio todo, Señor, para salvarnos, pero no paró ahí, Señor. Gracias, Padre, que podemos también ser más y más como Jesús a través del poder que nos da, Señor, de obedecer. Gracias, Señor, que podemos ser humildes. Señor, yo pido humildad, Señor, para mi vida, para las vidas de cada hermano y hermana, Señor, que podemos ser como Jesús y darnos cuenta que no podemos hacer nada sin Él, sin Jesús, no podemos hacer nada. Y si logramos hacer algo, Señor, es porque te hemos buscado y hemos encontrado y recibido el poder y la sabiduría y los recursos para poder obedecer. Y también, Señor, pido que nos ayudes, Señor, primeramente a amarte a ti, Señor, con nuestras acciones de obediencia, colaborando con tu gran obra que está haciendo en este mundo, Señor. Queremos servirte, Señor. Queremos entregar nuestras vidas a ti, Señor, como ofrenda de amor. Y que tú recibes la gloria de todo, Señor, porque todo es de ti, Señor, y es para ti. Señor, gracias por esta oportunidad. Señor, bendíganos, ayúdanos a tomar esta palabra, Señor, y que dé fruto en nuestras vidas. Es en el nombre precioso de Jesús que oramos. Amén y amén. Bendiciones. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta administración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Que no se puede detener, Señor. Hay una fuente de alabanza, una fuente llena de adoración que fluye de nosotros, que fluye como un río. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí, hay una fuente en mí, díselo al Señor. Está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza, de adoración y de adoración dirigido
fuente en mí. Díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo, recíbelo, Señor. Recíbelo, recíbelo. Oh Dios.